¿Cómo le va, Quintana? Al fin y al cabo son todos peronistas. Bueno, hay muchos peronistas, claro. También en Juntos por el Cambio. ¿Esa es una claudicación de las banderas? ¿Parcial o total? Respecto a decir, 70 años nos llevaron aquí, tenemos que hacer cosas diferentes, somos el cambio, somos lo nuevo, y casi haber puesto al peronismo como el factotum de los males de la Argentina. No, es reconocer amplitud y es sumar dirigentes valiosos que tienen tradición peronista, con los cuales probablemente no nos une tanto de dónde venimos, seguro nos une hacia dónde queremos ir. ¿Cómo ve lo que se lleva en estos primeros días de campaña? ¿Cómo ve la campaña oficialista? ¿Es cierto que están tratando de subestimar el crecimiento que ha tenido en las encuestas el presidente para no achancharse o no achanchar a la tropa? Seguro no hay que relajarse porque para nosotros esta es una elección fundacional, es una elección donde la Argentina tiene que decidir si va a aprovechar probablemente de las últimas oportunidades históricas o si va a decidir volver al pasado, si va a decidir mirar para atrás. Es tanto lo que se pone en juego que nosotros creemos que no podemos relajarnos, que no podemos confiarnos y además que es una elección claramente polarizada y dentro de esa polarización una elección muy pareja. Nosotros no subestimamos al adversario, en definitiva la principal referente de la oposición es una expresidenta, es una persona que fue parte de un gobierno que estuvo 12 años al frente de la Argentina, así que la tomamos como tal. ¿Cree que se define en primera vuelta? Bueno, lo que es probable es que en la medida que esta polarización se profundice hay chances de que en una elección muy binaria, en una elección de blanco y negro, donde los argentinos de nuevo vamos a elegir entre dos modelos absolutamente contrapuestos, esa definición se dé en primera vuelta. De todas maneras, nosotros estamos trabajando hoy pensando en el 11 de agosto. El viernes vino Leandro Alperín aquí y dijo que el debate que se está dando en esta campaña es preconstitucional. Es, digamos, un sector que no cree en la Constitución y un sector que sí cree en la Constitución. ¿Por qué los argentinos terminamos siempre debatiendo cosas tan extremas y no se puede hablar, por ejemplo, de críticas de gestión y no se puede debatir temas que tal vez en el día a día a la gente tanto le afectan? Bueno, Nacho, lo que pasa es que eso habría que preguntárselo a los que plantean debates que en la Argentina nosotros creemos que ya no deberían darse. Nosotros estamos dispuestos a una campaña alrededor de la gestión, alrededor de las propuestas, alrededor de ese metro cuadrado que le cambia la vida a cada argentino. Ahora, cuando vos convivís con declaraciones de dirigentes del kirchnerismo, de intendentes, de pensadores enrolados dentro del kirchnerismo, que por ejemplo plantean una Corte Suprema llena de militantes, bueno, obligan a un debate mucho más profundo, que ya no tiene que ver con la obra pública, ya no tiene que ver con la ruta, no tiene que ver con el asfalto, sino que tiene que ver con la regla de juego de la democracia. Nosotros creemos que muchos pretenden ir hacia un Estado autoritario, hacia un Estado que no respete la división de poderes, cuando nosotros creemos que el nuestro es un modelo absolutamente republicano, democrático, respetuoso del otro. Lo hemos demostrado estos 4 años y lo vamos a demostrar también en la segunda gestión del presidente Macri. Está claro que usted es uno de los que arma la campaña, ¿está bien? Puesto así, ¿no? Es una de las espadas de los que piensa, ¿no?, la estrategia y comanda, ¿está bien? Participo del armado de nuestra campaña. Bueno, el tema económico es un tema muy complejo de abordar por ustedes porque finalmente, bueno, la Argentina está estancada, cae, destruye empleos, cierran persianas. Tal vez la recesión haya quedado atrás, como dice el Fondo Monetario Internacional, pero en cualquiera de los casos la situación es más delicada de la del 2015, es decir, hay más pobres, no menos pobres, hay más inflación, no menos inflación, hay menos empleo, no más empleo. El fracaso es contundente, digamos, puesto en foto estática diciembre de 2015 versus diciembre de 2019, con un tipo de cambio que además pulverizó poder adquisitivo en muchos sectores y que generó situaciones muy desfavorables en los que tenían un crédito o en los que tenían ingreso fijo. Pregunta del millón es, así como al kirchnerismo le va a costar explicar lo institucional, la transparencia, al gobierno le va a costar mucho lo económico, ¿cree que ahí van a tener alguna bandera en 2 o 3 meses hacia adelante y que podrían eventualmente incluirlo dentro del diálogo? ¿O van a intentar todo el tiempo hablar corrupción, transparencia, constitución, debate preconstitucional, no constitucional? ¿Me explico lo que quiero decir? Bueno, yo te contestaría, Paulino, primero diciéndote que yo disiento con el diagnóstico. Yo creo que no, el diagnóstico Macri, son los datos, la estadística. Bueno, pero como todo, las estadísticas son parciales. Yo te diría que... No, hay más pobres, no menos. Pero hay menos empleados, no más. Pero como yo te escuchaba recién, déjame completar diciéndote que yo estoy convencido que Mauricio Macri va a empezar su segundo mandato en muchas mejores condiciones de la macroeconomía que empezó su primer mandato. ¿Por qué?
Porque lo va a empezar con una economía mucho más saneada, con una economía mucho más ordenada, con bases sólidas para que el país pueda crecer de manera sostenible. Lo va a recibir sin un cepo cambiario, lo va a recibir con una inflación en desaceleración, lo va a recibir también con un tipo de cambio estable y más competitivo para una Argentina que decidió abrirse al mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro análisis también? Que despejada la incertidumbre económica, nosotros estamos convencidos que cuando también se despeje la incertidumbre política, que en buena medida frena que la Argentina pueda despegar, nosotros tenemos todas las condiciones objetivas para poder crecer de manera sostenible. Y que durante estos 4 años no hicimos lo que veníamos a hacer, sino lo que teníamos que hacer para poner el país en órbita. Probablemente subestimando la herencia, subestimando las condiciones en las que recibimos el Estado. Por eso, insisto, yo creo que en este segundo mandato se van a ver los frutos de esta primera gestión del presidente Macri. Ahora te pregunto porque voy a ser un poco de abogado del diablo. El presidente cuando comenzó su mandato, en campaña en realidad, decía, júzguenme por la pobreza cero prometemos, y los índices parecen ir en aumento en vez de crecer. ¿Qué va a hacer para el segundo periodo si es que la gente lo elige? Bueno, primero parto de la convicción de que una mayoría de los argentinos lo van a elegir. Ese aspiracional hablaba de priorizar la lucha contra la pobreza y trabajar por los más vulnerables, objetivo que obviamente nosotros renovamos en una situación económica compleja, difícil, en la cual nosotros sabemos, porque hemos estado cerca, porque hemos tratado de permanentemente seguir escuchando al otro, sobre todo a los que más lo necesitan, que hay muchos que han hecho un enorme esfuerzo a lo largo de estos 4 años. Nosotros eso lo valoramos, nosotros sabemos que hay argentinos que están viviendo un momento complejo. Ahora, a esos argentinos también les decimos que tenemos la absoluta convicción, como también nos pasó en la ciudad. Acordémonos que la primera gestión de Mauricio en la ciudad fue una gestión, si se quiere, más deslucida, con menos resultados objetivos que la segunda gestión, que probablemente transitemos un camino similar a nivel nacional. ¿El presidente va a cerrar la campaña antes de las PASO en Córdoba? Bueno, está previsto que vuelva a Córdoba, ya estuvo hace muy poquito, estuvo el viernes de la semana pasada inaugurando lo que fueron sus recorridas por el interior del país. Está previsto en principio de acá al 8 de agosto que posiblemente vaya 1 o 2 veces más a la provincia, aunque yo no descartaría también que el cierre pueda ser en la provincia de Buenos Aires. En la provincia, con María Eugenia Vidal. Sí, con María Eugenia, posiblemente con Horacio también, con el resto de nuestros candidatos y obviamente con su compañero de fórmula, con el senador Pichetto. Perfecto. Usted estuvo en Neuquén. Sí. Curioso el cierre en Neuquén Capital. Ahí acuerdan con Libres del Sur y eso significó una sangría de dirigentes radicales. En el interior los cierres son más pragmáticos que ideológicos. En el interior, ¿qué le sucede a Cambiemos que no ha logrado construir una musculatura electoral propia que ha terminado decantando después en acuerdos circunstanciales con poderes territoriales presentes, muy valiosos, en la mayoría, inmensa mayoría de los casos, etcétera? ¿Cómo define esa construcción y si cree al mismo tiempo que es una materia pendiente en los próximos 4 años si es que hay reelección, digamos, consolidar poder político territorial propio en el interior del país, digamos? Empiezo por el final. Sí, claro. Efectivamente creo que es un aspecto en el cual nosotros podemos crecer y desarrollarnos mucho más. No necesariamente porque no estemos conformes con los avances, con la construcción política hasta ahora. No perdamos de vista que en lo que a nosotros respecta, en lo que al PRO respecta, estamos hablando de una fuerza política que en 15 años pasó de ser un partido vecinalista, con anclaje exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires, a ser, con el radicalismo y el peronismo, las únicas 3 fuerzas políticas que tienen reconocimiento en los 24 distritos. Ahora, lejos de conformarnos, haciéndonos cargo también de ser el partido del presidente de la Nación, evidentemente la aspiracional tiene que ver con, como decís vos, crecer en musculatura en el interior del país. En el caso puntual de Neuquén, algunos datos concretos, digamos. El primero, nosotros estamos muy conformes, muy satisfechos con la gestión de Horacio, de Pechi Quiroga. Él es referente de Cambiemos o de Juntos por el Cambio en el distrito, termina su mandato sin posibilidad de reelección y obviamente aspiramos a la continuidad de la mano de Marcelo Bermúdez, funcionario de su intendencia y presidente del PRO en el distrito. La incorporación de Libres del Sur no es la primera vez que sucede en la intendencia de Neuquén. De hecho, intendentes radicales anteriores, empezando por el propio Pechi, también incorporaron a Libres del Sur en su momento. Farisano, antes de Pechi. Pechi, de manera más reciente, han incorporado a fuerzas políticas que en el orden nacional pueden no integrar Juntos por el Cambio. Claro. Y nosotros eso lo celebramos. La verdad que esa amplitud está en sintonía con la amplitud que nosotros también estamos planteando a nivel nacional. Estamos hablando de una elección en Neuquén Capital, donde se juega otra vez la idea de mantener las capitales de provincia para el radicalismo no.
que todavía está pendiente y que se va a resolver el 22 de septiembre. Exactamente. ¿Me equivoco? Así es. La última. Sí, la última. Le quiero consultar porque usted finaliza su mandato ahora en diciembre, no integra ninguna lista. Se rumoreaba que podía ir a la Secretaría Interior, que va a dejar un amigo suyo, que es Sebastián García de Luca, que sí es candidato a diputado. ¿Esto lo puede confirmar? ¿Usted va a ir a ese lugar? ¿Ya habló con Frigerio? Lo único que puedo confirmar es que Sebastián García de Luca es mi amigo. De Nada todo más. eso. De todo eso lo único que puedo confirmar. Bueno, que no integra ninguna lista, ¿no? Bueno, y que no integro ninguna lista y que termino mi mandato. Esas 3 cosas las puedo confirmar. El resto lo definirá el presidente antes de comenzar su segundo mandato. Quintana, lo último. El jueves hay sesión de vuelta, ¿verdad? En la El legislatura. jueves tenemos sesión, sí. Esto es un hecho muy importante, porque muchas cosas pasan y así como cuestionamos. La legislatura todos los jueves sesiona. Todos los jueves. Después pueden gustar más, menos las leyes, pero tienen acuerdos para sesionar, lo que no ocurre en diputados, en el Senado, en la Nación. Está bien, es cierto, es la primera vez que tienen mayoría. Sí. Por primera vez Sí, sí. gobiernan con mayoría, cosa que no ha sido un denominador común en los 12 años. De los 12, en 10 tuvieron siempre minoría. Hay un proyecto que avanzó, que hoy se dio a conocer, etcétera, que tendería a prohibir fumar en los lugares públicos, abiertos, plazas, parques, etcétera, donde existan menores, donde estén los menores jugando. ¿Eso va a avanzar? ¿Qué? Sí, ¿Se va a convertir sí, en sí. ley? De hecho, 2 cosas. Con respecto al proyecto en particular, es un proyecto que impulsa el propio oficialismo, con lo cual nosotros celebramos esta iniciativa, independientemente de que creemos que va a tener consenso con el resto de las fuerzas políticas, muy probablemente sea ley en las próximas semanas. Con respecto a la cuestión más de fondo que vos comentabas, evidentemente esto es un mérito no solo del oficialismo, porque tenemos mayoría, pero también hay un acompañamiento del resto del arco político en esta lógica de sesionar todas las semanas de manera ininterrumpida. Creo que eso es una buena noticia para los porteños, independientemente de que circunstancialmente uno pueda compartir o no. Pasado mañana vamos a sesionar. De manera típica, por primera y única vez, por lo menos de que yo tengo memoria, vamos a comenzar 2 horas antes de lo previsto, porque también hemos acordado, en sintonía con el planteo del Gobierno Nacional, realizar a las 9:53 de la mañana un homenaje en función de los 25 años del atentado a la AMIA. Cortito, porque tenemos ya la tanda electoral, pero le quiero consultar por Lustó. ¿Va a ser el candidato natural a reemplazar o a suceder a Larreta? Bueno, yo creo que falta un montón para el 2023. Para empezar, porque estamos en plena etapa de integración de Martín y del resto del radicalismo al oficialismo en la ciudad. Integración que hasta ahora arrancó de manera muy auspiciosa. Creo que hablo por ambos al decir que nos sentimos muy cómodos, muy integrados, encarando juntos la campaña. En todo caso, habrá que ver cómo evoluciona esta relación en los próximos 4 años para pensar quiénes son los candidatos en mejores condiciones para suceder a Horacio. Y estuvo con Horacio en Villa Ortúzar y empezó la recorrida de campaña. Exactamente. ¿No? Después te voy a contar todo el color que hubo ahí, bastante para contar, mucho de color. ¿Y la semana que viene o esta semana es que va a estar con Vidal? Esta semana. Pero no revelemos y no anticipemos información, Paulino. Todo con Nacho. Tras la pausa, un motivo para quedarse acá. Quintana, gracias, como siempre. Gracias, Paulino. Muy generoso y valoro Buenas mucho el noches. intercambio y el sano intercambio, y que muchas veces los que tienen Sí. responsabilidades que son diferentes, Se porque esconden. ejercen el poder o ejercen las tomas de decisiones, o tienen la responsabilidad de solucionar problemas que otros no pueden, bueno, se expongan a los intercambios. Eso hace el ejercicio también de la profesión, pero también habla de los interlocutores, o en este caso de los invitados.